Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Pink Talk. Hoy nos acompaña Fiorella, Fio, CEO y fundadora de Cuentología. Hola Fio, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Por acá estoy. Un placer tenerte acá. A mí me gusta empezar estas charlas siempre conociendo acá el centro, las estrellas que son los fundadores. O sea, vos en este caso. Nos cuentes un poco tu historia. Aparte es muy linda la historia de Cuentología, cómo nace. Yo recuerdo, la escuché por primera vez, no sé, hace 3 o 4 años, pues ustedes Sí, tardaron en abrir la ronda, que es algo que a mí me gustó y me pareció muy sabio por su parte. Nada, contá un poco cómo surge, qué es cuentología, ¿sí? ¿Qué es el perfecto. problema que buscan solucionar? A ver, historia larga, corta. Sí, Yo te vengo del mundo corporativo. Trabajé más de 12 años en marketing de empresas multinacionales. Decidí renunciar cuando nació mi segunda hija. Cuando ella tuvo un año, como ya no daba más, y dije, listo, tengo que salirme del mundo corporativo. Esto era casi prepandemia, en realidad más o menos al mismo tiempo. Y, y empecé a pensar qué cosa podía hacer por mi cuenta. Y ahí mi historia se une con la de mi hermana, que es mi socia cofundadora Uchi, donde ella también salía de haber trabajado en agencias de publicidad, más o menos mundo corporativo también. Se muda a Chicago y en ese momento se queda sin encontrar un trabajo en una agencia específica. Viene la pandemia y medio que se congela todas las contrataciones y se queda con toda esta capacidad creativa para hacer algo. Y ella siempre le encantó escribir. Su sueño era escribir historias para niños para Pixar. Y me dice, quiero escribir algo, pero quiero escribir algo con propósito. Le escribo algo a tus hijos. Historias de qué te gustan, de qué te hago. Y empezamos a pensar en, oye, hazme historias como para las cosas por las que están pasando mis hijos ahora, ¿no? Martín el mayor tiene pesadillas nocturnas. Sofía está recontra desobediente. Entonces me hacía cuentos como personalizados para justo cada en uno. Después pandemia, donde muchos padres necesitamos, ¿no? Ayuda y guía en estas cosas. Sí. y empezó justo eso, empezó la pandemia y empezó la gente, oye, ¿cómo le están explicando a sus hijos lo que está pasando? Y yo dije, ay, voy a hacer un cuento para eso. Y hace como un cuento para eso. Todo muy manual en ese momento y de pronto, ay, yo también quiero un cuento para tal, y yo también quiero un cuento para tal. Y dijo, oye, ¿y si hacemos de esto un negocio sin pensar todavía como puede ser una startup, puede ganar premios, puede levantar una ronda? Como que veníamos del mundo corporativo las dos sin saber en verdad de qué trataba esto. Empezamos produciendo, ella venía del mundo de la publicidad y de las agencias y tenía muchos contactos de locutores, de estudios. Y esto todo en pandemia, pedíamos voces a los actores, nos las mandaban por WhatsApp, se las mandábamos a un estudio que nos producía los cuentos por nada desde su casa con la consola y nos decía, bueno, mira lo que le puse y no sé qué, y salía y lo circulábamos por WhatsApp y la gente decía, wow, está increíble. Empezamos con una web de WordPress y dijimos, oye, ¿la gente pagará por esto? Creamos 10 cuentitos, los subimos y habían suscriptores que pagaban por una web horrenda, por una experiencia de usuario terrible, pero pagaban por el cuento, por la historia, por la necesidad que cubría ese cuento específico. Y ahí dijimos, bueno, acá hay algo y arrancamos siendo seleccionadas como parte de un female batch de UTEC Ventures. Y ahí como que arranca ¿En qué el... año fue esto, más o menos? Lo de Y UTEC, ha sido 2021, 21. 2021. Y eso fue, o sea, literal clase uno y yo tipo, ¿alguien me puede explicar o sea, el glosario de qué palabras están usando? No sé, o sea, como que usaba mucha terminología startupera y yo era como, no, disculpa, no entiendo, o sea, podemos partir de qué es una startup. Eh, y nada, y ahí arrancó y con ellos, en verdad, siempre les agradecemos un montón de habernos, o sea, habernos hecho creer que era posible hacer de esto una startup, hacer una visión, una estrategia, un camino. Oye, ¿van a tomar el camino A o el camino B? No te miento que miles de veces hemos dicho con Uchi como, no entiendo por qué no nos pusimos a hacer brownies y galletitas. ¿En qué Es que momento es quieres? difícil, claro, claro, está bien. ¿Y ese programa de curiosidad, fue virtual o todavía se podía hacer presencial? No, virtual. Fue virtual. Está, Fue virtual y fue un programa que solamente eran todas fundadoras mujeres. buenísimo. Eh, sí. Buenísimo. Y de ahí, bueno, empezaron a crecer, ¿sí? Después de ahí, vos entraste en una aceleradora en Estados Unidos, si querés contar un poquito de eso.
y después creo que ahí te conocí yo. A mí me pareció, a mí me apasionó tu visión, y la de Aguchi, por supuesto, porque yo soy papá y tenía esas dificultades y contenido, uno puede decir, bueno, contenido hay un montón, pero contenido que le quiero dar a mi hijo, contenido que quiero que ayude a educarlo, no tanto, o muy poco. Entonces yo lo entendí y creo que te conocí a vos en un evento de estos que hacía yo con, bueno, que sigo haciendo con emprendedores, pero que era Justo. la versión de pizza y cerveza, que es distinto a la de las caminatas de ahora. Y yo era, bueno, me interesaría Migramos a lo invertir y vos, saludable. no, no, no tengo ronda. ¿Te acordás? Y eso creo que fue como un año, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, como te digo, o sea, aprendizajes también, ¿no? Que Sí, fuimos pensando, o sea, bueno o malo, no lo sé, pero cuando hoy miras para atrás, siento que nosotros hicimos el camino un poco más lento, sí, en el sentido de que, y no sé, esto puede ser mindset corporativo en algunas cosas también, ¿no? La toma de decisiones no es tan ágil, las piensas mucho más, vas probando, se hace esto un poco más largo y por eso también el tema de abrir una ronda y todo era como, no, espera, tipo, no la necesitamos todavía, todavía seguimos validando cosas, no me quiero meter a comprometerme con alguien a algo todavía si es que vamos bien, tenemos plata. Pero sí, en realidad el proceso es así, despega un poco la idea con UTEC Ventures. Creamos este MVP, que era la versión, la primera mini versión de lo que sería la app. Sumamos gente al equipo sin un sueldo, entre ellos nuestro CTO, que trabajaba por horas, pero le dábamos un poco de equity. Freelancers que nos trabajaban por tiempos específicos en el desarrollo de la aplicación. Y yo creo que la validación de esto fue cuando empezamos a ganar premios. O sea, de pronto nos presentábamos a cualquier pitch competition o lo que sea, y de pronto como, ¡pum!, ganador cuentología, ganador cuentología. Yo pitchaba en Lima, Úrsula pitchaba en Chicago. Y empezó a decir, ay, me meto a pitcharse en Chicago. Y empezamos a hablarle como a latinos en Estados Unidos que quieren contenido en español para sus hijos. Ganamos un Dolphin Tank en Chicago. Ganamos un premio de $25.000 en otra competencia en un Tech Rise. es que es muy, Eh, muy fácil de entender. No, un buen pitch, no vamos a pararnos mucho detalle, pero tiene que apelar a las emociones, tiene que ser concreto, tiene que ser visual, algo que la gente se puede imaginar, y uno se puede imaginar fácilmente sí, utilizando cuentología. y creo que ahí habían dos cosas que resonaban, bueno, de repente unas tres o cuatro cosas que resonaban mucho en nuestro pitch, que al final yo puedo como concluirlas, ¿no? O sea, había algo muy poderoso en la química entre Uchi y yo como founders. Las dos éramos mujeres, mamás, usuarias del producto, o sea, el producto fue creado para nosotras mismas, se notaba el extra conocimiento sobre el producto que nosotros queríamos vender, digamos, era natural, era como un Sí, founder fit eso. natural en el producto. Lo otro que siempre nos lo resaltaron es como es increíble la pasión con la que hablan de esto, con la que hacen el pitch, con la que como que se involucran con el problema, con la solución. Eh, Nada, eso como que es algo que muchos nos resaltaron. Y lo otro es que podía ser un pro y un contra, pero casi siempre había un papá en la audiencia. O sea, en cualquier audiencia en la que estuvieras, había un papá y automáticamente conectados, se notaba la conexión como automática y de hecho me pasó con los inversionistas que tenemos todos, eran papás. De Qué hecho, bueno. inversionista que yo me sentaba y no era papá, decía, este no va a entrar. O sea, digo, yo ya sé porque es como tiene que hacer un clic. Y todos los inversionistas que nosotros tenemos eran todos papás, eran todos que incluso usaban el producto y nos pasaban 100%. Porque en también. abstracto hay muchas opciones. En la práctica y en concreto, cuando es tu hijo, no las hay. Esa es la Sí, diferencia, que tal vez le cuesta al que lo ve como en desapegado, ¿no? Y más en un esquema abstracto teórico. Yo sí, te sí, vi total. ganar, creo, en... ¿Dónde fue? ¿Fue en Lima? ¿El de We El Founders? del No. comer, el del comercio, que fue que ganamos $100.000, Ujú. fue justo antes de que nos aceptaran en Techstars. Está. Era un noviembre, una competencia de startups auspiciada por el comercio en Lima, que es el diario más grande de Perú, y ganamos los $100.000. Tengo una foto con mi cheque que hasta hoy pienso, miro para atrás y digo, wow, o sea, es como le gané a muchas otras startups que estaban avanzadas y esto se veía más en el potencial,
en el propósito, en el objetivo y en lo que habíamos logrado hasta el momento con pocos recursos, ¿no? Quedó Eh, bastante entre líneas, pero contá un poco el producto. ¿Cuál era sí, esa necesidad que para mí es tan clara porque sí soy papá, que buscaban resolver? Y no es solo cuentos, ¿no? sí. Es bastante más. Sí, Cuentología buscaba ser una app con dos objetivos o con dos targets, digamos, los papás a los que nosotros queríamos ayudarlos a que su crianza sea más fácil. Y esto se basaba en insights de que nosotros somos una generación de papás que queremos criar a nuestros hijos de una manera distinta a la que nos criaron a nosotros, en un montón de aspectos, y esto lo hablamos con muchos padres en Estados Unidos, en Perú, en distintas regiones, y era repetitivo, digamos, era algo común entre la generación de padres, y papás muy como willing to pay para cualquiera de estas herramientas. Era como, se veía mucho de el taller de nutrición, la coach, el sleep coach, ¿entiendes? Todo lo que salía, tú lo pagabas porque querías ser un mejor papá, porque querías hacerlo mejor, porque querías entrar un poquito en la onda de la crianza respetuosa, de la disciplina positiva, pero tampoco sabías cómo, porque contigo fueron diferentes. Entonces había una tensión en el papá de quiero hacerlo mejor, pero ni idea cómo, y todo lo que me puedas dar que me lo facilite, lo pago. Eh, entonces cubrió un poquito la necesidad del papá de conectar con su hijo de una manera distinta, de ayudarlo a abordar los desafíos por los que estaba pasando, y un insight de una generación de niños que estaba creciendo después de una pandemia, pegados a las pantallas, muchos desórdenes emocionales, de sueño. Decíamos, ¿cómo ayudamos a los chicos? ¿Cómo les damos contenido de calidad que finalmente, que donde el fin último sea hacer los mejores seres humanos del futuro, ¿no? ¿Cómo Sí. podemos Ahora, acá poner había nuestro una granito pantalla de también, arena? ¿eh? De esto no es una movida antitecnología, ¿no? Hay Exacto, o pantalla. sea, había una app, pero no habían imágenes. Entonces, de alguna Claro, forma era como, y aparte Uchi siendo escritora, creativa y todo, decía, "Ah, es que yo no puedo dejar que la creatividad muera en estas generaciones, tipo, tienen que poder imaginar, tienen que poder crear esta historia que yo les estoy contando en sus cabezas, hacer dibujos, o sea, es como, tenía este lindo propósito y hoy cuando, qué loco, pero lo vuelvo a decir, es como reflotan muchas emociones de el por qué nace Cuentología y con este propósito tan lindo y tan real de estas necesidades de ambos, ¿no? De padres y de hijos. Eh, entonces eso empieza como cuentos, la idea es que sea mucho más como herramientas, pero empieza como audiocuentos, como podcasts, como meditaciones, creadas con psicólogos, con expertos, o sea, validadas con psicólogos y con expertos, creadas por nosotros que somos padres, eh, y producidas en un formato de solo audio donde la idea era también fomentar creatividad, imaginación y ayudar a los niños en los distintos desafíos por los que van pasando al crecer, desde los 2 hasta los 8 años, ¿no? Entonces podían haber desafíos muy de rutina de lavarte los dientes, higiene personal, ordena tu cuarto, etcétera, o podían haber desafíos de empatía, anti-bullying, hacer nuevos amigos, mudarte de país, pasar por una pandemia, no sé, como cosas un poquito más contextuales o complejas o de desarrollo de emociones, ¿no? buenísimo, buenísimo. Algo que ustedes siempre hicieron muy bien es estar cerca de los usuarios. ¿Podés contar un poquito cómo armaste estos grupos y cómo fue el funcionamiento? ¿Qué cosas o historias? Pues sé que tenés muchas, porque me has contado historias de padres, madres que te cuentan cómo utilizan o cómo Cuentología los ayuda, ¿no? Sí, de hecho, fue clave. Creo que desde el primer momento en el que entramos con el equipo de UTEC, también lo reforzaron los de Techstars. Hay que estar siempre hablando con el usuario. Teníamos, y no me vas a creer, pero ¿cuántos años después son estos? 4 años y poco. Tengo usuarias que me escriben tipo, yo fui la primera usuaria en la pandemia, ¿te acuerdas? Sigo contigo, tal historia, no sé qué, yo no puedo creer que, y te puedo decir el nombre y el apellido de la persona porque hablé con ella, 4 años después sigue usando el producto, es como, es muy loco. Eh, y eso, entender la necesidad, entender, creo que el que lo hayamos hecho como lento, tuvimos una web. Esta web tenía 100 usuarios y entendimos esos 100 usuarios cómo querían o cómo hubiese sido su cuentología. Con esos 10 o 15 cuentos que habían ahí, ¿cómo sería su cuentología ideal? Entonces de pronto te decían, no puede ser más una web.
Tipo, yo no puedo entrar, o sea, estoy en el momento de ir a dormir a mi hijo, no puedo entrar, loguearme, poner mi mail, esperar a que cargue. Tipo, el niño estaba, mamá ya, mamá ya, mamá ya, ¿entiendes? Eh, entonces, habían pequeñas cosas que fuimos creando y que nos demoramos 8 meses en desarrollar una app, pero cuando lanzamos la app, la gente era como, wow, tiene todo lo que necesito que tenga una app. No sé, desde la pantalla negra para que la luz no resalte en el medio del cuarto cuando está todo apagado. No sé, pequeñas, yo te diría que ya como overthink de cosas Sí, sí, y miras eso para atrás. lo hablamos nosotros en un momento. Yo creo Sí, que tal vez es, demasiado producto, demasiado enfoque en el sí, tal vez falta un producto poco y más de toma de riesgo agilidad. startupera en el principio, pero en general hubo muy buenas decisiones. Yo hablo siempre, no sé si lo hemos hablado en privado vos y yo, sobre tratar de separar la calidad de la toma de decisión con los resultados, porque a veces hay un montón de otros factores. Creo que sí, se podría haber ido un poco más rápido, desde el levantamiento hasta cuestiones de producto, pero el producto es hermoso. Ujú. Y estas historias contás, pero resuelven una problemática muy fuerte. Y estas historias que contás, de las mamás, de los papás, que cómo se beneficiaron y se siguen beneficiando de esto, es muy fuerte. A pesar de eso, ¿sí? Sí, Fue difícil levantar capital, ¿no? Porque venía todo en los premios y por todos lados, y Estados Unidos, y invertimos nosotros, y te has contado un poco más el lado B, que creo que es muy sí, importante para desmistificar un poco todo lo que es emprender y todo lo que uno a veces ve por las redes y demás. sí. No tengo la respuesta. Creo que me encantaría al final realmente saber el por qué fue tan difícil levantar capital. Tengo mis hipótesis, pero pasó eso. Pasó que entramos al programa de Techstars en el 2023. Y dijimos, bueno, listo, de acá solo para arriba. Techstars te pone en un mindset de Product Market Fit, habla con los usuarios, creamos un grupo de WhatsApp, hablamos todo el tiempo con los usuarios, seguíamos todo. Entonces había mucho, como tú dices, hubo mucho perfeccionamiento de producto y cuando estuvimos listos para salir a, bueno, ahora jalemos gente, hagamos que la gente pague, etcétera. Para hacer esto, dijimos, bueno, hay que salir a levantar la ronda para tener el capital para meterlo detrás. Y de Sí, pronto nos encontramos en un momento en el cual yo no sé si era como demasiado tarde. O sea, por lo menos en Estados Unidos, donde realmente la gente levanta como una idea, ¿no? Era como, ya, pero nos encontramos en un momento en el cual teníamos un producto mega desarrollado, pero dicen, bueno, pero ahora quiero que me muestres tracción. Eh, Decía, pero es el huevo y la gallina, ¿cómo te demuestro la atracción si no tengo la plata para invertir y hacer algo detrás? Entonces dijimos, bueno, paremos un ratito, volvamos, tratemos de agarrar tráfico orgánico, logramos conseguir algo de tráfico orgánico, nos pusimos como que el sombrero de ventas, digamos, salimos a conseguir algo orgánico, pero como que nunca era suficiente. Entonces lo que hicimos fue cambiar un poquito el objetivo de levantar plata en un momento, no sé, queríamos levantar, salías de Techstars y te decía, tienes que salir a levantar mínimo 1 millón, ¿no? Y sale a la ronda súper grande, o sea, como muy, como tenían un manual de cómo hacer las cosas. sí, Y Uchi y yo siempre éramos como, pero ¿por qué hay que seguir todos el manual exacto? O sea, ¿por qué no pueden haber otras formas de hacerlo? Y ahí fue un poquito donde decidimos abrir una ronda más chica, hacerlo más rápido y con ese poquito, con esa plata que levantemos traccionar para después salir a buscar una más grande, ¿no? Y ahí fue donde entra Mr. Pink, donde entra Long Jump, un inversionista en Chicago, y donde entra, bueno, lo que puso Techstars, lo que puso Tech Ventures y algunos inversionistas ángeles, y logramos cerrar una ronda de casi 300.000. Esa primera ronda lo que hizo fue poder traer a un CTO full time, lo que hizo fue poder meter plata detrás y traccionar hasta las casi 800 suscripciones mensuales que fue lo que llegamos a tener. creo que se hicieron muchas cosas bien, muchas cosas bien. Tendré ese 800, tendría que haber llegado a 2000 porque fue un momento donde se enfrió mucho el mercado, donde B2C no le gusta a Sí, muchos inversionistas. eso. Parte O sea, mi de hipótesis Latam tampoco le gusta tanto a los inversionistas de afuera. B2C, este no tan claro.
mercado, porque para algunos era EdTech, para otros era medio entertainment, para otros era Ujú. no tenía como un mercado súper claro. Cuando hablabas de EdTech, a la gente no le gustaba tanto EdTech porque EdTech era más como Para mí B2B. es clarísimo. Es un Después producto particular. tengo mi hipótesis de female founders, todavía un poco. Siento que todavía hay gente como un poco reacia a eso. Y también entiendo que todos cojean de alguna pata y probablemente el fundraising no haya sido como nuestro fuerte y nos costaba más, ¿no? Nos costaba Sí, más, no sé, por ahí, hoy hablo con algunos founders que son tipo, no sé, unos sharks, ¿entiendes? Como que te vendieron humo en 2 segundos y yo era como demasiado honesta y como que decía, bueno, por ahí esta no es la forma de hacerlo, o sea, digo, no sé, es otra de las hipótesis en las que, bueno, por ahí no lo hice de la manera correcta, ¿no? No lo hice como idealmente hubiese tenido que hacerlo o en el momento en el que hubiese tenido que hacerlo para no que sé, pero no realmente sería vos, es que eso es lo que ¿no? pasa. Con Uchi Que siempre, Cuentología nunca dejamos es de ser auténticas. exactamente, y es un producto muy auténtico, nació de una necesidad real, nació en forma orgánica, creció con estos primeros usuarios de forma orgánica. Faltó tal vez para llegar a la otra etapa un poco más de capital para ganar tiempo, porque B2C Eso, lleva, por eso muchos tiempo. vecinos se quieren Tiempo y meter. plata. Tiempo y plata. Tiempo y dinero, claro, por supuesto, que el dinero te compra ese tiempo extra, ¿no? Porque hay gastos, porque hay equipo. Y eso fue lo que pasó. O sea, se nos gastaron los 300.000. Tuvimos un objetivo de levantar eso a finales del año pasado, una ronda más grande. Y ahí fue donde tuvimos que tomar la decisión con Uchi de vamos al todo por el todo. O sea, o levantamos la ronda grande o no levantamos, porque si yo vuelvo a levantar 300.000, voy a estar en esta misma situación. O sea, no es lo suficientemente power para un negocio B2C, donde tengo que salir a demostrar y a pasar, como tú dices, de los 800 a los 5.000 en 6 meses. Sí, Si no, no voy a demostrar esa atracción para después seguir levantando y seguir creciendo. Eh, y nada, abrimos una ronda, logramos compromisos pero muy chiquitos y la verdad es que dijimos, bueno, no, o sea, ya empezó a tocar como muchos temas personales, ¿no? También de nosotras, de, oye, vamos 4 años en esto, ¿cuánto tiempo más? Uchi está a punto de parir a su segundo hijo y me hizo, ¿cuánto tiempo más? O sea, habían meses que no nos pagábamos, o sea, yo ya... es muy difícil. Y parte de esto sí que no lo sabes, pero la experiencia de Cuentología, junto con todo el aprendizaje, las otras 25 inversiones que hice con el primer fondo de Mr. Pink, informó mucho de lo que va a ser el segundo fondo. Y va a haber unos cambios respecto al tamaño del cheque, porque lo que estoy pensando es hacer un fondo más concentrado con cheques más grandes para evitar este tipo de situaciones, porque yo creo que hay un montón de talento que por la escasez de fondos y dinero que sigue habiendo en la TAM, aunque la situación mejoró, no logran conseguir los recursos o se tardan tanto tiempo que en el medio te arruina la estrategia. Hay emprendedores, tú conocerás, que como que las rondas no se terminan nunca, No ¿no? se termina. O sea, eso que pasa que levantas una ronda. Eso que pasaba que te contaban, la leyenda de que levantabas una ronda gigante en, no sé, en 5 o 6 meses ya no, o sea, no pasa más. Te No. puedes tomar un año o más en cerrar una ronda. Y la verdad es que me pasaba que era un desenfoque. O sea, yo me pasaba todo el tiempo pichando, haciendo postulaciones a premios, a cosas para ganar más plata, hablando con inversionistas, volviendo a hacer otro pitch, volviendo a hacer... Y decía, Dios, o sea, quiero meterme en el negocio, quiero... Aparte, no éramos tanta gente, éramos nosotros tres, más un par de personas que estaban por ahí. Entonces, el equipo también necesita este recurso para poder avanzar. Entonces, Sí. no terminas como enroscado en este círculo que Es un necesita. círculo de distracción y no productivo, pero uno aprende cosas durante el levantamiento, pero No, imaginar total, es... pero ¿cuánto tiempo te puedes pasar así? Te juro que es agotador. Terminas y dices, bueno, ahora tengo que volver a salir a levantar y dices, bueno, dale, tipo, Bueno, acabo de terminar. a mí me da alegría que gran parte del producto de los aprendizajes continúen, ¿no? Porque ustedes se están integrando con una empresa que les va a permitir mantener algunos de los usuarios, algunos de los aprendizajes. Entonces, Cuentología sigue, ¿no? Eso de alguna manera Sí. es muy positivo. O sea, tuvimos que hacer un cierre legal, digamos, o emocional también de Sí, decir, bueno, hasta aquí pudimos nosotras por nuestra cuenta, se apareció esta oportunidad de integrarnos a otro producto que tiene la misma visión que nosotros y ojalá, como te contaba, podamos seguir. eh,
con este propósito, tratando de mantener vivas muchas cosas de las que inició este proyecto, que estoy segura que van a marcar una diferencia. Pero sí, pasamos por un duelo que pasó desde la frustración, el fracaso, tipo el llanto, ¿entiendes? Como toda una montaña rusa de Por emociones de supuesto. decir, di todo lo que pude y no pude más. Y lamentablemente por un tema de capital es muy frustrante, pero bueno, digo, a algunas les va bien, otras como lo sufren más, ¿no? Es parte del juego. Y muchas veces estuviste realmente muy cerca de esos sí, que a veces uno no sabe por qué, por cuestiones que pueden ser políticas, puede ser de sesgos, ¿sí? Pueden ser cantidad de cosas, no vamos a analizar, pero toda esta gente que pasó por ahí, no es que no había atracción, había interés a priori, no hubo cierre en un momento también muy complicado de la región y del mundo, ¿sí? Eso, también hubo un Mm. contexto complicado donde ya los inversionistas no daban el sí tan fácil, ¿no? Entonces como pedían muchas más cosas y a mí me frustraba cuando yo le decía, pero tú eres pre-seed, o sea, no me puedes estar pidiendo todos estos datos si eres pre-seed, porque justamente tú eres el que tiene que ayudar al que todavía no tiene toda esa atracción y todos estos datos. Sí. Entonces, nada, como que eso cambió mucho, lo hace un poquito más exigente. No quiero decir que para todos vaya a ser igual. En nuestro caso se juntaron estas otras variables del B2C, del EdTech, y creo que eso hizo un poquito más difícil el levantamiento de capital para nosotras, pero todavía estamos acá intentando lograr los objetivos, ¿no? Para mí Finales. es súper rico y te agradezco que compartas esto, ¿no? La parte que a veces no se habla tanto porque ustedes se ganaron, como decía, se ganaron todos los premios, realmente premios, no sé en cuántos países han ganado, de aceleradoras, bueno, Techstars, fondos americanos, Mr. Pink en Latinoamérica, base de usuarios buena, un producto impecable y a pesar de eso, por las razones que sean, no alcanzó, ¿sí? Pero tal vez como para ir redondeando, me gustaría que compartas algunos consejos de tu lugar, ¿sí? Nadie, ni siquiera los que levantaron un montón de capital o que llegaron a niveles de revenue mayores, creo que tienen una autoridad tan potente para decir cosas. Yo hace poco escribí un artículo que es algo así como la falacia de los maestros, porque creo que realmente que algo te haya salido bien no implica que uno se las sepa todas, y que algo no te haya salido como querías tampoco significa que todo haya estado mal. Entonces, desde tu lugar, tal vez algunos consejos que puedas dar de tu experiencia hablando con VCs y si querés también de cómo fue trabajar con nosotros, cómo es trabajar con nosotros, me encantaría que compartas. Eh, sí. O sea, como te digo, probablemente las cosas que voy a decir, no sé, no creo que hayan sido la razón de que no hayan funcionado, pero por lo menos son cosas que me hacen sentir a mí tranquila como founder. Una de ellas es la que yo te decía, ¿no? Nosotros siempre hemos sido muy auténticas en las conversaciones, muy transparentes, muy honestas. No sé si pecábamos de eso, como te digo, y había que ser un poquito más sharks. Con Úrsula siempre decíamos, siento que todos son sharks y nosotros somos como los pink dolphins en el medio de esto, pero nos sentíamos como muy nosotras, no teníamos ninguna careta como founders. Eh, lo otro es, con Uchi siempre decíamos, ¿no? Como más allá de lo difícil que esté, del momento que estemos pasando, es como always show up, tipo todos los días, siéntate de nuevo en la computadora, vamos a volver a hacer el pitch, lo vamos a volver a revisar, vamos a volver a conseguir a alguien, no podemos como darnos por vencidas. Y lo otro es que sí creo que es un aprendizaje que hoy mirando para atrás y lo hemos hablado contigo varias veces, es no esperar tener el producto perfecto, que era un poco lo que nosotros sentíamos, para salir a probarlo, a testearlo, a intentar venderlo, a intentar conseguir usuarios. Es parte del mindset de una startup, iterar mucho más rápido. Y yo creo que hoy mirando para atrás, lo que me tomó hacer 2 años, lo he podido hacer en 6 meses. Eh, no me gusta la frase que te dicen como fail fast, porque es como yo creo que es el miedo al fail, lo que te hace no hacerlo tan rápido. O sea, es como, me decían, pero bueno, lo poquito que te queda de plata de la inversión, mételo todo y descubre si va o no va. Y te dicen, no, yo quiero que esto me dure 8 meses, esta plata.
Entonces, claro, al final era alargar esto, cuando podías haber detectado si iba o no iba mucho más rápido e ir cambiando, iterando sobre el camino. Ese proceso de la iteración es difícil. Es difícil agarrar ritmo, creo que es algo que yo haría distinto, Sí. que estamos tratando de hacer distinto ahora, por lo menos mucho más rápido. Y, y eso, y Sí, tener lo de claro que fail fast, nadie quiere fallar, ¿no? Creo eso que es lo que pasa, nadie quiere fallar. conceptualmente lo que uno quiere comunicar cuando se dicen esas cosas es entender que las cosas no van a salir nunca como tú las quieres y por más que te dediques a planificar durante un periodo muy largo, igual cuando lances suceden cosas, los usuarios no entienden de esto, tocan por otro lado, aparece un competidor, entonces hacer algo más orgánico, mucho más iterativo y dejar de lado cualquier expectativa de que sea un one shot win, digamos, ¿no? Pero nada, es difícil, es de las cosas que uno lo lee en los libros, ¿no? Y es mucho más fácil decir y queda bien en un podcast, pero cuando uno está ahí, tiene que ver si pusheo esta versión del app, que yo sé que todavía le faltaría tal cosa, al App Store o no, cuesta, ¿sí? Cuesta. Cuesta porque sabes que dices, bueno, de repente no caen los usuarios, pero porque no está como yo quería que esté, y al contrario, o sea, es mejor que caiga, que te lo digan, demostrarlo como con hechos, si funciona o no, y luego ir iterando sobre eso, ¿no? Creo que ese es un gran aprendizaje, por lo menos para nosotras. ¿Y cómo es trabajar con Mr. Pink o conmigo? Nada, espectacular. Eso Brutal, no, también. pero con brutal honestidad. No, no, pero te lo he dicho siempre. De hecho, tuvimos mucha suerte con todos nuestros inversionistas, la verdad. Fue una ronda chiquita, entraron pocos, pero para nosotros fue muy significativo porque eran muy cercanos. Eh, y yo digo, es como sentarte con alguien con quien puedas ser 100% honesto. eh, es importante que te puedan decir en la cara, la estás cagando acá, vas bien por acá, te recomiendo que hagas esto. Está bueno porque es lo que yo siempre decía, en un inversionista busco a alguien que sea como un extended team para mí. O sea, mi idea es, somos tan pocos eh, que no sé, es toda la parte estratégica, como toda la parte incluso hemos armado juntos el modelo financiero, ¿te acuerdas? Sí, De Cuentología, sí, claro. metiéndole el churn, el costo, la retención, o sea, pensando, siento que dos cabezas piensan mejor que una, entonces, ¿por qué no? Si en eso puedes aportar, sentarme contigo y hacerlo juntos, y es completamente transparente decir, el que hice no me funcionó, me inventé cualquier cosa, hagamos uno juntos que sí nos haga sentido y siempre resalto eso de Hernán, de estar ahí involucrado desde como que el back office, ¿no? De lo que vamos haciendo y en verdad eso es muy valioso, lo valoro mucho más que cualquier otro inversionista que solo me dé la plata y que después se desentienda, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ah, para mí, yo siempre disfruté y sigo disfrutando, ¿no? Trabajar contigo en nuestras charlas y demás, y me da orgullo haber invertido en ustedes en esa ronda. Ojalá se hubieran sumado medio millón más, ¿no? Pero de Total. vuelta, Otra no, sería la historia, no creo. regrets. Estoy feliz de lo que hicimos, 100%. Fío, muchas gracias por el tiempo y bueno, nos vemos pronto. De todas maneras, gracias a ti, Hernán. Un Saludos a beso. todos. Gracias, bye.